Buenas tardes, queridas hermanas, nuevamente con la tremenda bendición de poder estar con vida y compartiendo y aprendiendo de las enseñanzas del Señor. Y ruego que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos guíe en esta nueva meditación que estará basada en Lucas 22, del 24 al 30. El título de esta porción en la Biblia del lenguaje actual es el cual leeremos es el más importante de todos. Y no es cierto, amadas hermanas, que esto es lo que anhelamos ser en el Señor y para el Señor. Esta porción bíblica nos enseñará de cómo ser el más importante para el mundo, haciendo una comparación con lo que es ser el más importante en su reino. Esto ocurrió inmediatamente después de que él anuncia la traición de Judas. En el versículo 24 dice: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Versículo 25 dice: entonces Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países, en nuestro caso podríamos leer los presidentes, gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Estos versículos los hemos podido ver en nuestro país en estos tiempos de pandemia. Pero veamos qué dice el versículo 26. Pero ustedes no deberían ser como ellos. El importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Como impropia de un cristiano, es la ambición humana de ser el más importante dentro de este mundo. En otras versiones, cuando se refiere al menos importante, dicen: debe comportarse como el menor, debe hacerse como el más joven, debe tomar el puesto más bajo. Y cuando se refieren a y el jefe de todo debe servir a los demás, dicen: debe ser como el que sirve, debe servir a los demás y debe ser como un sirviente. Debemos tener el carácter de un seguidor de Jesús que tomó sobre sí la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Él no solo quiere que nos hagamos de lado cuando servimos y ayudamos a los hermanos, sino que también tengamos paciencia y amor por ellos. Que estemos dispuestos a ser como siervos atentos a las oraciones de nuestro Señor, esperando que Él diga y nosotros actuemos. Y que nuestra actitud sea sumisa, humilde, que es lo que a Dios le importa. Que aunque tengamos posiciones de jefatura, sea cuando más sirvamos a los demás. Por ejemplo, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Reflexionemos, hermanas, quizás en este tiempo el Señor nos haya dado oportunidad de servir a nuestros hermanos o aún a gente particular. Hemos reflejado a la persona de Cristo cuando lo hemos hecho. Hemos sido humildes al hacerlo, pacientes y haciéndolo con amor. Versículo 27 dice: piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Qué tremendo ejemplo, hermanas, por el cual nos da a conocer quién es el más importante. Meditemos. ¿Quién tiene el dinero para pagar el servicio? ¿Quién tiene el dinero para ordenar que le sirvan la comida? Es el que espera ser atendido y no ayuda a la preparación. Y es por eso que dice que no es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa. Pero el Señor, a pesar de ser Dios, no tenía dinero, no tenía propiedades, no tenía dónde recostar su cabeza. Pero se hizo siervo, hermana, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir, dando su vida por usted y por mí, amada hermana. Y si a Él seguimos, debemos seguir sus pasos. Debemos fijarnos en lo que Cristo hizo y cómo lo hizo, y hacerlo con quien Él nos mande hacerlo, y no con quien nosotros querramos o elijamos hacerlo. En el versículo 22-28 dice: ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles, pero podríamos preguntarnos cómo lo debemos acompañar ahora en nuestros tiempos. Pues creemos que es a través de su palabra, haciendo lo que ella diga y como ella diga, pues es una guía completa de cómo ser, cómo actuar, cómo agradar a Dios. No la dejemos de lado, amadas hermanas, y no solo leyéndola, sino que también poniéndola por obra. Pero miren qué lindo el versículo 29 de lo que dice: por eso yo los haré reyes, así como mi Padre me hizo rey a mí. ¡Wow! ¿No nos parece esto tan grandioso? Como quien dice, todo lo que ustedes hayan hecho ahí en la tierra va a valer la pena. Si usted lo hizo con humildad, con amor, con paciencia, con quien Él la mandó a hacerlo, no se va a quedar sin nada, se va a quedar premiada, hermana. Dice que nos va a dar, ¿verdad? Nos va a hacer reyes, así como el Padre lo hizo a ir rey, dice. Nos ofrece un reino, pero no un reino terrenal, por lo que debemos dejar de pensar cómo podemos ser el más importante en este mundo, que solo nos desviará del camino que el Señor quiere llevarnos. En el versículo 30 dice: en mi reino ustedes comerán y beberán, en mi mesa se sentarán en trono y juzgarán a las 12 tribus. Qué gran privilegio tendremos de poder estar en la mesa con Dios, compartiendo con Él, sentado junto a Él para juzgar a las 12 tribus de Israel según su actuar ante Dios. Qué tremendo. No es mucho mejor estar con Cristo y que todo lo que hayamos hecho por Él será recompensado. Hermanas, qué preciosas enseñanzas está en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a poder ser los siervos y las siervas que Él quiere que seamos. Y así pensar que lo más importante es estar haciendo lo que Él nos mande a hacer y como Él lo mande a hacer. Oremos, mis queridas hermanas. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, por tu palabra bendita, por tu palabra enseñadora, Señor. En esta hora queremos pedirte primeramente perdón por cuanto, Señor, quizás muchas veces tú nos has mandado a servir al hermano, a la hermana, al vecino, a nuestros esposos quizás, Señor, a nuestros hijos, Señor. Y si quizá no lo hemos hecho, y si lo hemos hecho, Señor, quizás de muy mala manera, quizás porque estamos cansadas, quizás porque estamos malhumorados, Señor. Pero por favor, ayúdanos, Señor, a entender, a recordar y a reflexionar cómo podemos hacer, Señor, ese siervo más importante para ti, Señor, haciéndolo todo como tú quieres, con amor, con humildad, con paciencia, Señor, sirviéndolos, mi Dios, como a ti, Señor. Mi Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sin ti no lo podremos hacer. Que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos en cada momento que tengamos una mala actitud cuando tú nos mandes a servir. Muchas gracias, Señor. Padre, te lo dejamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.